Ah, ya, Ahora sí, así ya queda desde el inicio. ya, espérame. Creo que... ¿Lo ven? ¿Ven mi pantalla Sí, grande? perfecto. Ya, súper. Oye, ¿por qué yo no la veo como debería verla? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pero bueno, esto lo voy a saltar porque un poco era lo que estábamos hablando recién. Ya, y esta también, porque era el título que Adrián recién dijo. Bueno, a ver, los que por ahí puede que hayan algunos que me conozcan, yo ya he visto algunas caritas por ahí, y los que no, yo también hace unos minutos atrás les decía que este diplomado tiene una mirada transdisciplinar y neuropsicofisiológica. Entonces, toda esta presentación, este pedacito de rato que yo les voy a hablar, va a estar muy puesto desde ahí y sobre todo desde esta invitación hacia la complejidad y la completud del otro, muy puesto en esta invitación explícita, ¿cierto?, a mirar fenomenológicamente justamente la completud y la complejidad del otro. Si bien hoy día yo les voy a hablar de esta idea de constelación traumática, ahí por ejemplo citando a uno de los profesores que va a estar en el diplomado, que es Le Calenier, y otros más, puta, la Alicia Lieberman, bueno, la Alicia no va a ser parte del diplomado esta vez, ya grandes referentes del trauma, ¿no? A Judy Herman, a Levin con la experiencia somática también, otros, un montón de otros autores que les iré señalando. Todos, o la mayoría, bueno, decir todos, así como que yo estoy a la altura de ellos, es como una bobada del portumbuque, que yo ya llevo hartos años trabajando en esto, pero ellos llevan mucho más, pero sí a mí me hace mucho sentido el entender y mirar que para poder acercarnos a la idea de trauma y esta constelación traumática, es decir, esta coemergencia de diversa sintomatología en el caos, en el dolor, primero hay que ir al origen, primero hay que ir a cómo es ser y estar en el mundo, a cómo nuestras trayectorias neuropsicofisiológicas que abrazan, ¿cierto? Este emocionar, este pensar, este corporeizar la experiencia, va a estar íntimamente ligada con quién nos cría, cómo nos cría, y ciertamente cómo fueron criados y acunados nuestros cuidadores, ¿cierto? Por ejemplo, ahí puede que ustedes hayan leído los trabajos de Liotti, con el trabajo, perdón, el trauma transgeneracional y las iatrogenias o los procesos de salutogénesis de los ancestros, ¿no? Entonces, antes de hablarles de la constelación traumática y el trauma, voy a tenerme muy chiquitito a que tengamos este piso más transversal. Puede que algunos ya tengan súper claro este piso, así que pido disculpas si es que, pero Loreto, si eso es obvio, vale, será obvio para algunos, no para todos. Hay alguien que yo creo que sí o sí puede que sea muy transversal para ustedes, muy conocido, ¿cierto?, en el mundo del estudio de la afectividad, eh, y de cómo la vida se organiza en el espacio intersubjetivo y del emocional, que es John Bowlby. Bowlby decía algo que decía hace décadas atrás, que hasta el día de hoy, por Dios que tiene mucho peso, que es que el espacio de seguridad socioemocional, el espacio de disponibilidad, de, en el fondo, interés genuino de cuidar y acercarse a las crías, va a alimentarlas y las va a hacer crecer, desarrollarse, madurar, expandirse en toda la complejidad y la completud de su ser, tanto más que los alimentos, ¿cierto?, que permiten que esta materia crezca. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces, cuando estamos trabajando con el trauma, se nos olvida que el papá o la mamá, que en países como Chile a veces se sigue pensando, diciendo de, mira, este adulto no tiene competencias parentales, este adulto es perverso, este adulto o el sistema hace, mira qué malos que son con los niños, se nos olvida a veces mirar que ese adulto que hoy violenta, que hoy hace sufrir a la cría o a la pareja, fue un adulto que antes fue niño, fue un adulto que, si bien como un mamífero más en este planeta, ¿cierto? Y ahí cito a la Sarah Hardy, por ejemplo, que es genial, léanla, tiene también una manera muy bonita de explicar y no hay que haber leído todos los estudios de etología o de biología para entenderla. Nosotros somos mamíferos y los mamíferos intrínsecamente vamos a pulsar a estar en manada, vamos a pulsar a cooperar, vamos a pulsar a cuidar a nuestras crías, a cargarlas, a protegerlas y a construir un sentido de seguridad en la manada que también nos dé a nosotros ese sentido de seguridad. Pero aun cuando onto y filogenéticamente, como especie, como mamíferos, estamos neuroprogramados a eso, también estamos preparados onto y filogenéticamente para descontinuarnos, por así decirlo, en los procesos de aprendizaje y de disponibilidad
para el ser amado. Entonces es súper importante, ya que vamos a hablar de trauma, no solo en este pequeño pedacito que yo les voy a hablar de esto, sino que durante todo el diplomado, que a la hora de mirar el maltrato, la negligencia, la iatrogenia que hacen los adultos hacia los niños, con el mismo amor, con la misma delicadeza, con la misma preocupación que nosotros como interventores, asistentes sociales, psicólogos, abogados, pediatras, neonatólogos, da igual, el interventor que fuera, con el mismo cariño y profesionalismo que miramos a la cría, miremos también la complejidad del adulto. Porque a veces sin darnos cuenta queremos rescatarnos, es que a la cría hay que rescatarla y al padre hay que excluirlo, a la madre hay que excluirla. Y esa exclusión a veces puede ser súper explícita en el lenguaje y entonces vuelves a confirmarle al adulto que este espacio de supuesta mentalización, regulación, intervención está siendo igual que toda su vida donde todos lo rechazan. Y es más, le estás pidiendo lo que tú no le estás ofertando desde el espacio de intervención. Tú le estás hablando de respeto, de mentalización, de regulación, de validación, y estás invisibilizándolo, confirmándole no solo la profecía cumplida como en términos de esquema mental, le estás nuevamente llevando esta experiencia corpórea y en el emocional de que tú no me entiendes. Tú me dices a mí que yo entienda a mi hijo, tú no entiendes que yo no es que no quiera entender a mi hijo, no lo quiera violentar, es parte de la manera en cómo, o de la forma en la que yo adaptativamente he aprendido a organizarme en la vida, en el devenir, y lo que es peor, me hablas re bonito de la intervención, voy a una audiencia, el juez con su martillo me dice que sí, que no, que esto es bueno, que esto es malo, que el maltrato, que las garantías, que la cosa, pero nadie está viendo mi dolor en mi trayectoria. Nadie está recordando ni siquiera que ontofilogenéticamente estamos programados para cooperar, pero ontofilogenéticamente también en la senda cargamos con un montón de hitos que tienden hacia la iatrogenia mucho más allá de la voluntad de cambio o que tienden hacia a veces un ambiente de cuidado, un ambiente ecológico que no nos permite disponer de toda esta organización psicobiológica de cuidado, de conexión, de intersubjetividad con el otro. Es importante que entendamos que no solo aprendemos a amar, coordinarnos y sincronizarnos con un otro, también aprendemos adaptativamente a dañar a veces. Y no siempre hay dolo, no siempre hay maldad de por medio, ¿me entiendes? El otro día leí a alguien por ahí, tiene muchos likes en las redes y está bien. Yo siempre digo, la viña es grande, como las arenas en el mar y caben todos. Y sin duda todos buscan hacer un aporte. Pero me llamaba la atención que esta persona hablaba de algunas estructuras de personalidad y dentro de la descripción que hacía de estas estructuras de personalidad, hablaba de, y estas personas, este estilo de personas son las que no sienten. Y yo decía para mis adentros, ¿existirá algún mamífero en la Tierra que no sienta? ¿Existirá alguna persona con parálisis que no sienta? ¿Existirá algún padre o madre que viole, que maltrate, que sea la fuente de estrés cotidiano y regular del niño, que no sienta el dolor del niño? Ese adulto, si es que existiera la idea, lo digo respetuosamente, no estoy diciendo de que no tenga razón, a mí me llama la atención, sí, como dar por sentado de que si tú violentas es porque no sientes el dolor del otro. Entonces yo me hago preguntas un poco antes, antesalas. Esto de no poder sintonizar, empatizar, mentalizar a un otro, validar el dolor del otro, ¿es porque yo soy intrínsecamente perverso? ¿O es porque yo no conozco esa experiencia de sostenerme en mi mente, en mi cuerpo, en mi emocional y en consecuencia sincronizarme con un otro porque nadie me lo permitió? No porque yo nací, perdona, mi lenguaje piteado, fallado, incompleto. Ontofilogenéticamente hemos aprendido a vivir con un otro, para un otro, a armar un sentido de estabilidad, de continuidad, de coherencia, de regulación y autoorganización con un otro, pero también, paradojalmente, hemos aprendido adaptativamente, evolutivamente, a vivir en procesos de discontinuidad, de caos. Y fíjate que la vida se organiza también y pulsa en el caos. Convengamos que desde la iatrogenia y el dolor crónico, ¿cierto? Y esta idea de coherencia en la ausencia, en la no disponibilidad, en un sistema de amenaza hiperactivado todo el tiempo, donde cerebro reptil ahí hace fiesta, y peleo, huyo, me disocio, me desconecto, o a propósito del trauma, puedo complacer, me puedo evadir. Hoy día hablamos de inmovilidad tónica como una estrategia de regulación más hacia el extremo del caos y del dolor. Ellos también siguen vivos, también pulsan, también organizan, también sienten.
Ahora, que no sientan lo que idiosincráticamente, ¿cierto?, hemos convenido que pareciera que es el bienestar, no quiere decir de que ellos no sientan y sean perversos y haya que sacarlos. Insisto, la invitación va a ser, no solo en este pequeño pedacito que yo les voy a hablar, sino que en el diplomado, a si soy psicólogo infantil, obvio, tendré que mirar la complejidad de esos niños, pero así como cuido al niño, tengo que cuidar al adulto. ¿Por qué? Porque si solo cuido al niño, primero el niño no vive conmigo, yo no soy un adulto significativo en el mundo y la cotidianidad del niño, así que no saco nada con rescatar al niño y llevarle un programa, que el programa tiene tiempo y espacio, y luego no a acompañar, habilitar, sanar, equipar a los padres, porque el niño va a volver en algún momento de su trayectoria a su manada, a su familia, rota, no rota, constituida, no constituida, competente, incompetente, a esto, a lo que él conoce. Entonces no saco nada con ir y como que ajustarle las perillas al niño, hacer que el niño cambie, si no estoy mirando el ambiente de cuidado y dentro del ambiente de cuidado entendiendo la complejidad y la completud en el caos y en la salutogénesis del adulto o de los adultos, de los agentes y tutores de cambio que sostienen el devenir y la vida de ese niño. Y al revés, si soy un psicólogo adulto, necesito entender cómo ese niño, cómo ese adulto primero fue un niño. Entonces quizás me podré demorar un poco más en juzgar, en ponerle etiquetas a ese papá, o en querer, así como con los niños, ajustar la conducta, con los papás solo habilitar competencias sin que el papá ni siquiera entienda la palabra competencia. Porque la palabra competencia parental, queramos o no, o pueden estar de acuerdo o no conmigo, pero la palabra competencia ya es una palabra que genera poderíos y quién es más, quién es menos. Entonces yo puedo romantizar el lenguaje y decirle al papá, pero mira, es que esto es competente, es que esto tiende más hacia el cuidado de los niños. Papá le estás hablando en chino mandarín y el papá, pucha, si él nunca fue escuchado, puede ir a miles de talleres, puede ir a miles de conferencias gratuitas, leerse un paper, ir a Harvard y aprender de los mejores de competencias parentales. Pero el aprendizaje no es primeramente en el esquema mental o en el esquema cognitivo. Primero pasa por el cuerpo, luego pasa por el emocional y luego pasa como una configuración mucho más coherente, narrativa, organizada, coherencia, de ese aprendizaje, ¿cierto? Cognoscitivo de mí, de los otros y del mundo. Hoy por hoy algunos autores como Bateson a eso le llaman confianza epistémica, ¿no? Entonces la palabra competencia a veces puede generar como mucha frustración en ellos, en los papás, en esto de sigo yendo al programa pero me siento igual de incompetente, o a veces en nosotros tener ideas súper extrañas de competencia y, no sé, favorezco la competencia y ya no hay trauma, ¿no? Como esta idea de ajustar perillas, el papá ahora mentaliza, vale, pero quizás yo como interventor ni siquiera sé que existen estados prementalizadores. Me leí un libro, un paper de mentalización, trabajé con el papá una que otra pregunta circular y yo como interventor estoy creyendo que el papá mentaliza y sí, el papá mentaliza, pero no está mentalizando como el niño lo necesita. Está en un estado más concreto de mentalización. Esto que pareciera tal vez tan como Loreto, pero obvio que lo hacemos bien o queremos hacerlo bien. Sí, ustedes y yo sé que lo intentamos hacer bien, pero a veces sin darnos cuenta, nosotros somos el gatillador crónico de trauma en quienes nos consultan. Le pedimos a los papás lo que nosotros no hacemos. No catalogues a tu hijo. Oye, pero papito, mamita, mire usted, esto es más o menos competente. Le pedimos a los niños, respeta a tu papá, cuenta lo que quieres decirle a tu papá o a tu mamá. Y el niño te dice algo en sesión que no tiene que ver con lo que tú estás esperando que él confirme en ti y te enojas. Entonces, ojo, porque la idea de este diplomado, si bien es hablar de trauma, es también entender que el trauma no solo ocurre en quien yo estoy observando o en quien yo estoy queriendo intervenir. El trauma también ocurre cuando yo, como interventor, miro de una manera súper reduccionista, estigmatizadora y, bueno, rígida, ¿no? Súper incompleta. Hablo de complejidad, pero voy fragmentando y dejando todos los cabos tirados por ahí. Muchas veces también en los interventores, independiente que uno tenga historias más o menos dolorosas, nos cuesta mirar al otro, porque cuando uno mira al otro, uno se mira a sí mismo, más o menos consciente, pero cuando uno está con un otro, uno también está con uno. Por eso es que les decía, ¿cómo voy a juzgar a un papá que hace o no hace, que cronifica este trauma transgeneracional,
Si cuando él está con el hijo y hay algo que gatilla, ¿cierto?, la violencia en el papá no solo está, por ejemplo, disociado golpeando al hijo y no ve la sangre que le corre y disociado le sigue pegando. No solo no está viendo al hijo, es que tampoco está él logrando entender lo que a él le pasó y entonces por eso, como él no ve lo que a él le pasó, le cuesta que aparezca a sus ojos el hijo. En la intervención a veces no es tan distinto. Quiero que el paciente elabore lo que ni siquiera yo he elaborado. Quiero que el paciente adhiera a terapia y yo como interventor ni siquiera he ido a terapia y hago terapia. Y me lleno la boca de las terapias y las cosas y nunca he ido, nunca he estado al otro lado. Si he ido al otro lado, me he sentido tal vez juzgado, porque diantre yo hago lo mismo cuando estoy interviniendo y hablo de trauma y de las teorías y de las cosas, sin que el otro aparezca, sin que aparezca toda la complejidad que está a la base de la organización del otro. Y bueno, a propósito de lo que está a la base de esta organización y regulación del otro, de nuevo, yo voy a citar a alguien que los que me conocen saben que siempre lo cito, aquí en Chile también cito a otros de afuera, que para mí son grandes referentes. Le Calenier dice, entre otras cosas, que todos los procesos de desarrollo, de crecimiento, de maduración, en esta como danza de homeostasis, de equilibrio, ¿cierto? Siempre tienen a la base este encuentro intersubjetivo con un otro, ¿no? Entonces siempre el desarrollo va a ser una progresión emergente, de Calenier no lo explicita como en activo, pero en el fondo también es eso, siempre el desarrollo va a estar situado, va a ser en activo, va a ser en coherencia neuropsicofisiológica y más en relación a quién me cuida y cómo me cuida. Mi estabilidad va a pasar por la estabilidad del otro. Si yo soy niño, yo no necesito que tu interventor me calmes, yo necesito que tú le ayudes a mi papá a que él me calme, porque él vive conmigo. Él se banca la cotidianidad conmigo, yo me la banco con él, perdona mi lenguaje. Si tú me mentalizas, si tú me entiendes, genial, pero yo no vivo contigo. Y es más, yo como niño no solo necesito que tú le ayudes a mi papá, a que él me tenga en la mente, a que él mentalice mi emocionar, a que él pueda mirar más allá de mi determinio conductual o estructural. Yo necesito que tú también le ayudes a los otros adultos que me van equipando en la vida, que no son todos los adultos, pero sí son los adultos que pasan más tiempo y espacio conmigo, mi mamá, mi papá, la profesora en el colegio, la nana, la abuela con quien me quedo a veces, ¿me entiendes? O sea, no a veces, temporoespacialmente se vuelve un adulto significativo, ¿me entiendes? Y a veces los terapeutas no hacemos eso. Sé que lo hacemos sin dolo, sé que en países como Chile lo hacemos porque tenemos unas miradas a veces como muy extrañas del dolor del otro, entonces como que aparece un Ferrari ahí. Juego con la idea del Ferrari porque el Ferrari es como, a mí no me gustan los autos, pero como una idea como más transversal, los Ferrari se supone que dentro de los autos son la creme de la creme, quieren un Ferrari. Hay algunos que no quieren una bicicleta, ni eso, no me interesa el Ferrari. Pero pongo el Ferrari porque, oh, Ferrari, ¿no? Vale, las personas también son como un Ferrari, completos, complejos, preciosos, así como son. Nosotros a veces jugamos sin darnos cuenta, ¿no? A que viene el Ferrari que se le cayó una tuerca, que ajustamos la tuerca y lo ajustamos ahí en el taller. Los niños no se ajustan, los niños no cambian en el box, los niños cambian en el lugar donde ellos participan y organizan la vida. Entonces necesito salir, necesito permitir que ese niño abrace procesos más expansivos de desarrollo, de crecimiento, de maduración, donde él está y con quienes él está. ¿Quién es este sistema de cuidado? Yo como interventor que lo veo 40 minutos, cada 15 días o en el mejor de los casos una vez a la semana. O yo necesito también entender, psicoeducar, contener, cuidar de la misma manera, como yo les decía al inicio, este sistema de apego, este sistema de cuidado. Porque es aquí donde el niño se organiza. Y se organiza no solo en el mental, en el emocional o en el cuerpo. Es más, sobre todo se organiza primeramente en el cuerpo. Y el cuerpo, a propósito de que alguien preguntaba, y vamos a revisar la microbiota, yo les decía, no va a haber un módulo entero de microbiota, pero vamos a hacerle muchos guiños a la microbiota. Hoy día sabemos, ¿no? Chile todavía por variar está ahí un poco en pañales. Igual hay gente que era, no sé, que lo lleva, ¿no? Que lo incorpora, pero sabemos que la microbiota, la caca de nuestra guata, permite que secretemos, entre otras cosas, también neurotransmisores que van a tender a tenernos más o menos estables socioemocionalmente, por ejemplo.
Sabemos que los pacientes más grandes, por ejemplo, con fibromialgia, no solo tienen fibromialgia porque su determinio estructural, su materia, sus células, sus moléculas, han superado todo el umbral de dolor, ¿entiendes? Ese umbral de dolor se ha superado porque hay una trayectoria, porque hay una vida, donde este espacio de homeostasis vincular, este espacio de heterorregulación en la complejidad con un otro, a veces se ha quedado en carencia. Entonces, todos los dominios de este cuerpo, que pulsan, incluso rotos, incluso tiritando, incluso somatizando, pulsan hacia la organización, la homeostasis, el equilibrio, citando algunos que, yo sé que algunos me conocen y saben también de que siempre hablo mucho de Varela y la autopoiesis y toda esa línea más biológica. Bueno, Varela y Maturana tenían mucha razón en el 90 cuando hablaron de esta idea de autopoiesis, donde el cuerpo, no solo el cuerpo, el sistema, sistemas complejos se mantienen vivos como puedan mantenerse vivos. Paciente con fibromialgia, el paciente que tiene todos los hitos, al revés, ¿no? Todos los hitos de desarrollo y crecimiento en óptimas condiciones, también está buscando sobrevivir con lo que tiene y con lo que conoce. En la iatrogenia, en el caos, en la incompetencia, el organismo, en todos sus dominios. Por ejemplo, hoy por hoy hay incluso investigaciones en términos de la capacidad ósea y el dolor y el cortisol, ¿no? Mioquinas parece que se llaman, si no mal recuerdo en este momento, las investigaciones preciosas que hay en relación a eso. Borges en algún momento con la idea de teoría poligabal también lo ponía como en la palestra, o antes Damasio, más clásico, un trabajo precioso ahí de Damasio. Hoy día sabemos que los psicólogos no solo vamos a poder trabajar a nivel mental, emocional, o en el cuerpo en términos generales, necesitamos saber más, necesitamos saber cómo el sistema cardiorrespiratorio está íntimamente ligado con la manera en cómo nos corregulamos con un otro. Cómo cosas tan concretas como las alergias recurrentes también tienen que ver con esta seguridad o no que me da un otro para poder oxigenar y respirar. Y a los psicólogos esto se nos pasa. ¿Por qué? Porque nos hemos, yo creo, pues una crítica muy mía, no tienen por qué estar de acuerdo, como acostumbrado a estar solo en el mundo cognitivo, el esquema mental, la identidad narrativa, en el emocionar, y creemos que el emocionar está aquí, ¿no? Timo, corazón. Oye, el emocionar es toda la red extensa. Hace muchos años atrás, William James hablaba de la red extensa y se nos ha ido olvidando. Y en el trauma es vital que lo entendamos, porque en el trauma, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces uno dice, bueno, pero ¿por dónde parto? Parto por entender la predictibilidad, esta manera coherente, continua y estable en el tiempo, de saber quién soy y cómo son los otros, y armar un sentido de seguridad, ¿cierto? Que cruza todos estos dominios. ¿Por dónde parto yo como interventor? Parto calmando este cuerpo del otro que parece un vía crucis, porque está somatizando por todos lados. Parto trabajando seguridad socioemocional y habilidades socioemocionales y eso, ¿cierto? Algunos hoy le llaman gestión emocional, o parto en la elaboración y la reconstrucción de eso que le pasó. Y sabemos que la verdad, a veces, bueno, en el trauma, cuando sobre todo hay pacientes que han sufrido mucho y que, por ejemplo, hay autores clásicos del trauma como Vincent van der Kolk con el libro, ¿no? Este libro, El cuerpo lleva o pasa la cuenta. Es difícil ir a ayudarle, a acompañar a quien consulta, sea niño, sea adolescente, o sea adulto, o sea el adulto que va a ayudar al niño a elaborar. Es difícil empezar a deconstruir o resignificar un esquema mental si emocionalmente estás en modo sobrevivencia y si tu cuerpo está organizado, autorregulado, pero no sabes por dónde partir porque no sabes si derivar a tu paciente al psiquiatra para darle un ansiolítico, un antidepresivo, estabilizadores del ánimo, que no son los mismos, o necesitas derivarlo a un endocrinólogo si es adolescente, porque pareciera que no va a necesitar solo eso, va a necesitar algo que le ayude a regular su sistema neuroendocrino. O tal vez va a necesitar ir al dermatólogo porque esa pobre piel ya no da más, ¿entiendes? O la patología, como se dice en Chile, o el dolor en el cuerpo que fuera. Muchas veces los psicólogos queremos trabajar acá, en estas dos partes, en las habilidades sociales y en el resignificar. Si no hay un cuerpo, si no hay una materia que sostenga
en menos hipervigilancia, en menos modo sobrevivencia, mi emocional y mi mundo mental, va a ser súper difícil de que este proceso de mentalización, de deconstrucción, de expansión, como un hito real y continuo en el tiempo, que tienda hacia flexibilizar la predictibilidad se pueda dar. Muchas veces vamos a tener que estar mirando todos estos frentes y eso va a volver no solo agotadora la terapia para el que consulta, también va a volver muy dolorosa a nosotros el espacio de ser los interventores. De hecho, por lo mismo en el trauma siempre es importante no solo supervisar el caso, sino que también ir viendo qué memorias episódicas, qué memorias de dolor se despiertan en nosotros. Tal vez no vamos a tener el trauma complejo que tienen quienes consultan, pero se van a despertar en nosotros o van a resonar en nosotros más que cosas del otro, van a resonar, nos van a despertar a nosotros. Entonces, ese yo somático que voy a necesitar entender del otro, también voy a necesitar automentalizarlo y entenderlo en mí. Ese yo intersubjetivo y emocional en un otro a quien yo quiero equipar, también voy a tener que equiparlo en mí. Ese yo reflexivo como más, bueno, mentalizador, ¿cierto? Más complejo, también voy a necesitar mirarlo en mí. Esto de nuevo puede parecerles súper obvio, ojalá lo fuera, ojalá todos cuando vemos a nuestros pacientes no solo estemos mirando, entendiendo la complejidad y la completud de estos tres grandes niveles y dentro de ellos un montón de otros. Ojalá también nos acostumbremos a nosotros cuidarnos para cuidar. Insisto, a veces le decimos al papá, ya, pero no le grite al niño, o no sé, lo psicoeducamos, y en sesión todo el tiempo sin darte cuenta estás diciéndole al niño, ya, pero ordena los juguetes, guarda los juguetes. A veces le pedimos a los pacientes que ellos hablen de lo que ni siquiera nosotros nos atrevemos a hablar. A veces queremos que el otro gire, cambie esta predictibilidad, que aunque sea en caos, a ellos les da seguridad, han aprendido a equiparse en todos los dominios desde acá y queremos que ellos cambien sin que nosotros cambiemos mientras los estamos viendo a ellos. A veces, no sé, hay un paciente que tiene depresión o que tiene X cuadro, tengo idea, da lo mismo, cualquier cuadro, y quiero que el otro cambie. Y me cuesta un mundo entender por qué el otro no cambia, porque quizás yo tengo lo mismo y yo lo tengo súper negado. Entonces es importante, no sé si se van dando cuenta, porque estoy intentando mostrarles respecto de cómo los interventores podemos mirar al sistema consultante, pero cómo la invitación también para nosotros es urgente. Porque si no, el otro día yo daba un curso X de hecho era como una deconstrucción de esta idea de las competencias parentales, y la invitación todo el tiempo en las clases era, ¿por qué vamos por la vida poniendo esta idea de papás competentes o incompetentes y no decimos terapeutas interventores competentes o incompetentes? ¿Por qué queremos hacer psicoeducación para ellos y no la hacemos para nosotros? ¿Por qué seguimos tal vez honrando teorías que en el fondo de nosotros sabemos que no están teniendo ni siquiera el mínimo impacto en lo que estamos haciendo y lo seguimos haciendo solo porque para nosotros, en nuestra predictibilidad, de no, yo quiero nomás esto, yo aprendí a mirar el mundo desde acá, así nomás, y le pido al otro flexibilidad? Entonces es importante como entender eso y empezar a apurar un poco el tranco, porque ahí no sé cómo estoy con el tiempo, Adrián, por favor, me empieza a tirar la oreja, que después ya me apasiona y no me callo más, y eso está muy mal. Yo te aviso, no te preocupes. Ya, muy bien, por favor. Si hay algo que también es muy importante, es entender que tanto, o sea, la vida como que pareciera que pulsa en el equilibrio y en la homeostasis de procesos de salutogénesis, ¿cierto? De equiparnos hacia el bienestar, hacia la cooperación, hacia la alopatría, hacia la mentalización, hacia la regulación, hacia la expansión, hacia eso, la salud, no física y mental, la salud que engloba todo, incluso el sabernos un ser espiritual. Y ahí entramos, no vamos a entrar ahí, porque luego cuando uno habla de eso, la gente cree que uno está hablando o de dogmas y religiones, o casi como de ideas medio extrañas de chamanes, que también a veces eso lleva a mucha confusión. La vida pulsa pareciera mucho hacia eso, ontifilogenéticamente nos hemos vuelto expertos en esto, pues, y por eso estamos vivos. Por eso es que, de hecho, hoy por hoy el corazón tiene neuronitas, ¿me entiende? Hablamos de mioquinas, ya no hablamos solo de citoquinas en el trauma y los procesos inflamatorios. Sabemos, hemos aprendido a estar acá, hacia el mantenernos vivos, pero también hemos aprendido
de esto, de la iatrogenia, del caos y del dolor. No habría salutogénesis si no hubiera caos. No querríamos salir del caos, el dolor y la iatrogenia si no hubiéramos vivido, aunque fuera una vez, algún proceso de bienestar en el cuerpo, en la mente, en la relación, en el espacio intersubjetivo, donde fuera. Entonces, pretender dividir dicotómicamente la realidad hacia los que están patológicos y los que están sanos es como una falacia, porque todos estamos sanos y todos estamos enfermos también. No todos tenemos trauma complejo, pero todos hemos sufrido. No todos quizás hemos estado hospitalizados, o la mayoría vale, en algún momento nos hemos tenido que hasta operar. No todos hemos vivido la no disponibilidad del ser amado, o a veces tener a ese ser amado si soy un niño, un papá o una mamá, que es la misma que me genera tanto estrés. Ahora, si incluso lo hubiera vivido, pregúntale a ese niño si sabe o no sabe cómo vivir. Sufre un montón, pero está vivo, está respirando. Y lo paradójico de la vida es que incluso sabiendo que el ser amado es la persona que le inflige daño, ese niño, cual mamífero, ontifilogenéticamente de nuevo, va a confiar en que va a haber un otro que va a venir. Hasta que, bueno, si la historia siempre es que nadie viene, pueden pasar muchas cosas. Pueden haber estilos más indiscriminados, pueden haber tramas más evitantes de todos me van a dañar, me voy, pueden haber tramas más desorganizadas y un montón de cosas que iremos a revisar en su momento. Pero lo paradójico es que sea lo que sea que pase, autopoyéticamente estamos vivos porque hemos aprendido, creo que se los decía hace unos minutos atrás, a autorregular y a organizar la vida con todo lo que trae la vida. Y en esta predictibilidad y coherencia, ¿cierto?, de cómo sabemos qué es vivir y estar en la vida, también podemos girar. Somos siempre el mismo, pero somos el mismo en distintos procesos adaptativos. Eso es vital entenderlo en el trauma, porque a veces tenemos esta idea de que, ya, pues si el papá viene de una historia transgeneracional y heterogénea muy, muy marcada, está sonado, este papá le va a costar un mundo entrar en procesos de mentalización. Y la vida es más compleja de lo que parece, y a veces el papá por el que uno no da ni una chaucha, es el papá que cuando, no por lo que tú le dices y tus teorías, no, por la manera en cómo lo tratas, en cómo lo mentalizas, en cómo lo saludas, en una nueva forma de predictibilidad y de seguridad, ese papá gira. Y al revés, ¿cuántas veces a ustedes y a mí nos ha llegado un papá o una mamá a terapia y pensamos, oye, ya, mira, sí, pero esto como que no es tan grave, y nos confiamos, sesión 3, sesión 4, a veces si vamos a un análisis de caso, el otro nos dice, oye, pero mira, aquí está todo estos riesgos y uno no lo ve porque estamos romantizando esto. O porque tendemos a pelear, pues si tendemos en sociedades como la chilena a dicotomizar, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo sano, lo enfermo. Y creo que no funcionamos así. La verdad, ahí yo cito mucho también a grandes referentes para mí, inevitablemente Guidano, que es uno de mis regalones. Aprendí mucho de él sin saber, siendo súper chica, leyendo libros. Cuando estaba en el colegio tuve la suerte ahí que mi profe de filosofía, siempre lo nombro a él. No tengo idea, esas serendipias de la vida que y luego me hizo mucho sentido cuando luego ya me empecé a formar en esto. Siempre somos un mismo, un ser coherente, continuo, estable, predecible en el tiempo, pero siempre podemos aprender y adaptarnos por esto, por esta danza compleja y preciosa de bienestar y también de caos y también de dolor. Ahora, ¿qué pasa cuando ontifilogenéticamente estamos preparados para conectar, para armar una trama predecible, segura, coherente en el tiempo, intersubjetivamente hablando? ¿Vale? ¿Qué pasa cuando ese espacio intersubjetivo es lo traumático? ¿Qué pasa cuando más que el evento, más que lo que me hace el otro, abuso, violación, negligencia, grito, el evento, cualquiera, qué pasa cuando más allá del evento yo no tengo a dónde ir? Porque además, si es que existe la mínima idea de que él me va a entender o ella me va a entender, al final del día, él y la manera, o ella y la manera que tiene de relacionarse conmigo es lo traumático. Eso es algo va a ser también súper importante revisar en el diplomado. A veces tendemos a creer, de nuevo, en países como Chile, o sociedades muy rotas, muy craqueladas también como Chile, donde las cosas no se hablan por lo mismo, porque hablarlas implica sufrir y le tenemos miedo a sufrir, o a ver, o a mentalizar. Entonces mentalizamos teoría, pero no la experiencia o la complejidad de la experiencia. A veces se tiende a creer como que, vale, tú tienes trauma complejo si te violaron, porque ese es un evento traumático, y lo es, o sea, yo no le doy ni miedo.
A mí no me han tocado, perdona mi francés, ni una pechuga sin permiso, espero que no lo hagan por el que lo haga, cachetazo le va a llegar. Pero piensa cuántos niños y niñas son abusados y violados reiteradas veces. Y uno diría, desde el reduccionismo, trauma complejo. No, no siempre. Sufren un montón. Incluso, por ejemplo, siguiendo en los trabajos de la disociación estructural, de Van der Waal, podría uno ver hasta una disociación secundaria, tal vez ni siquiera terciaria, pero ya algo un poco más complejo que solo estrés postraumático más crónico, ¿no? A veces esa persona, ese niño que fue violado, fue abusado, que más encima le pegaron, lo asaltaron, la pasó fatal. Le pasó todo lo que sabemos que es predecible que le pase, ¿no? Flashback, miedo, ansiedad, todo el pupurrí de cosas que su cuerpo, su emocional y su experienciar le va a dar. Pero no todos los niños violados o abusados o maltratados no tienen a quién recurrir en el mundo. En el trauma complejo, eso es lo realmente rompecabezas o rompecoco, que es que me pasaron todos estos o pocos eventos, pero yo no tengo dónde ir. Y eso es súper importante que también lo entendamos, porque entonces no todo es trauma complejo. O también en estas reducciones a veces media extrañas, estilo de apego desorganizado, trauma. No, tú tenías estilo de apego seguro, oh, bien, estás súper equipado para la vida, nunca vas a sufrir. Si sufrir es inevitable, yo les digo que lean a Alicia Lieberman, ella es explícita en decir una y otra vez, como muchos otros autores, el sufrimiento es parte de la vida, es parte del acontecer. No, no, que tire la primera piedra el que no ha sufrido, o el que no ha hecho sufrir. ¿Todos somos competentes? ¿Quién nos evalúa a nosotros los psicólogos antes de hacer psicoterapia? ¿Cuántos de los que hacemos psicoterapia nos hemos formado como psicoterapeutas antes de osar ir a abrir la complejidad de un otro? Entonces, ojo con eso, porque también vamos a revisar eso, como estos mitos que existen en torno a tales eventos, logarítmicamente trauma complejo. No, no siempre es así. También hay etapas, más que etapas, perdón, hay variables que van a ser como más rígido, más severo, ¿cierto? O no esta experiencia de trauma. Adrián, no sé si levantaste la manito porque Loreto Sí, ya empieza a cerrar. sí. 5 minutitos más y estamos. Ya, muy bien, 5 minutitos más y estamos. Ahora, ¿qué pasa? Que inevitablemente, así como la salutogénesis es parte del devenir, también la iatrogenia. Y entonces, esto de sufrir y hacer sufrir. Ahora, lo genial es que el mismo sufrimiento que craquela y rompe la vida y la experiencia, es lo que muchas veces despierta esto, la bendita bondad de ajuste. Muchas veces, probablemente ustedes o yo hemos visto a los papás que a veces llegan con esta sensación de, tú les preguntas, ¿por qué trae a tu hijo? Solo te hablan de conductas. Lo traigo porque este niño se porta mal, lo traigo porque este niño no me habla. Conductas. Cuando tú, más que aclararle al papá, pelear con el papá, psicoeducar al papá, aplicarle una batería psicodiagnóstica al papá y todas esas cosas, tú como que primero escuchas, miras e intentas entender la predictibilidad de ese adulto, empiezas a darte cuenta, por ejemplo, de que el adulto te puede decir, oye, este niño, ayúdame dame una técnica, eso es súper explícito, te dicen, dame una técnica para que este niño se porte bien. ¿Por qué le dices tú? Porque, mira, porque tira los platos, grita, rabea, y el niño tiene 3 años. Y ellos quieren como que el niño sea un niño que sea autoconsciente, que se regule, que hable de sus emociones, que se porte bien, que se siente, que sea un viejo chico. Entonces, claro, tú no te vas a poner a pelear con el papá, pero tú mientras el papá te lo dice, si tú sabes mirar, si tú aprendes a mirar, si tú no te ensoberbias con la idea de yo interventor sé más de ti que tú de ti, entonces lo escuchas y dejas que el otro aparezca, es probable que el otro te dé señales súper explícitas sin ni siquiera saberlo de que él es súper viejo chico. Entonces, como él no se permite el llanto, la frustración, como él no se permite el error, tampoco se lo permite al hijo. Y tú puedes hacer miles de maneras y miles de formas de poder mostrarle al otro, ¿cierto? Pero no será que no es que el hijo tenga un problema, y tú tampoco tienes un problema, pero no será que tú crees que tu hijo tiene un problema, porque él muestra lo que tú no muestras, porque él llora lo que tú no lloras. Y cuando tú le ayudas a ese papá a que en su mente aparezca él, para que en esa experiencia de él sostenerse aparezca el hijo, muchas veces aparece esto, la bondad de ajuste, el interés genuino, no solo de volver a mirar, como diría alguien que es parte del diplomado, al hijo, sino que volver a mirarse a sí mismo y liberarse de la repetición, de la invisibilización de lo que él no elaboró.
Eso de nuevo que parece tan obvio, ojalá lo fuera, no es tan obvio. O sea, en el diplomado también, a propósito de este volver a mirar, bueno, Le Calenier ahí les va a mostrar, ¿cierto?, algunos instrumentos como el Ambience para poder, de microobservación, para poder mirar, entender por qué los padres hacen lo que hacen desde su coherencia, desde su predictibilidad de caos y de dolor, y también cómo en consecuencia todas estas conductas caóticas, confusas, impredecibles, que los padres ofertan a los hijos, porque los padres están en primera persona en estas historias no elaboradas, generan que para mantener esta idea de homeostasis, de corregulación, ¿cierto?, de heterorregulación, citando el mismo Le Calenier, los niños también hagan conductas extremas para poder encontrarse intersubjetivamente con el otro, aun cuando el otro sea alguien que les infringe daño. De hecho, Le Calenier lo explicita tal cual, ¿no? Sea lo que sea, que el niño, bueno, Felipe lo mira más hacia los niños, pero eso también se puede extrapolar hacia los adultos. Si tienes un niño que se porta extremadamente mal, más que ir a remitir la conducta y que se porte bien, tal vez lo primero que tienes que mirar es qué relación hay entre lo extremo de la mala conducta del niño con la no disponibilidad afectiva, mental y corpórea del padre a ese niño. ¿Será que el niño ha aprendido adaptativamente? Entonces no es un niño negativista desafiante ni nada de esas cosas que nos gustan darle, no nos gustan mucho. A algunos les gusta poner esa etiqueta. ¿Será que el niño no es negativista desafiante, ni oposicionista, ni nada de esas cosas? ¿Será que el niño está buscando, por medio de la pataleta, el portarse extremadamente mal, maximizar la posibilidad de encuentro con el papá? Porque si el papá trabaja todo el día, la única manera de que el papá ponga sus ojos, su mente, su emocionar, su cuerpo, todo su ser a disposición del niño, paradojalmente es por medio de que el niño se porte pésimo. Entonces el papá se va a acercar, lo va a retar, le va a gritar, pero en la experiencia del niño, el aprendizaje, me tengo que portar de tal manera para yo hacer más tolerable tal vez la sensación de que no existo a ojos de mi papá y además maximizar la proximidad, el encuentro con mi papá. El asunto es que cuando esto se da, no siempre el otro me va a calmar. A veces yo me voy a quedar con esto de estoy haciendo una pataleta para que tú vengas, tú viniste, pero me siento igual. Ya no sé qué me molesta más, si la pataleta en mí, o el que ni siquiera si yo me pego y me autolesiono, tú vienes a calmarme, tú me sigues generando más estrés. Ahora, la paradoja es que sea lo que sea que pase, todo es adaptativo. Y esa es la gran invitación para nosotros los terapeutas, porque vamos por la vida y voy a dejar de compartir, me quedan muy poquitas cosas, pero no voy a tener en esta. Y aquí sí que así, Adrián, me callo para siempre y escucho a la Dani y a Norman. Los terapeutas a veces hacemos esto, nos quedamos ni siquiera en la constelación traumática, ni siquiera en entender que pueden paradojalmente tener, por ejemplo, niños, adolescentes o adultos más internalizantes, pero que no siempre son internalizantes, no siempre son tan sobreadecuados o rumiantes o supresores del dolor. A veces también se van al otro extremo, son externalizantes. No, nos cuesta entender esta constelación, este pupurrí, esta coemergencia de síntomas. ¿Qué hacemos sin darnos cuenta? Si esto que hacemos es mucho, vemos algunos que en verdad nos quemamos las pestañas para cuando nos damos cuenta no hacerlo más. La gente reduce el dolor a esto, a síntomas. Síntomas categoriales. Síntomas de 5 ejes. La vida no cabe en 5 ejes. Los 5 ejes, incluso el último eje, tiene esta idea de mirar como el ambiente, ¿no? Sinceramente, seamos sinceros, esos 5 ejes, el último eje, sí, es un fractal de cómo podemos organizar la vida, pero se queda chico. Como se queda chico, no tenemos mirada fenomenológica. Los psicólogos nos asustamos de tener miradas más biomédicas. El otro día en un live había una persona X, psicóloga, también tiene un montón de likes por ahí, y ella decía, no, pero los psicólogos no pueden hablar de dieta farmacológica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tienes un paciente que está en franco dolor y tu paciente está tomando estabilizadores del ánimo, benzodiazepina o antidepresivo, y tú no sabes cuál es el efecto en la materia, en el cuerpo de esa benzodiazepina, ¿cómo pretendes hacerle preguntas circulares reflexivas y de elaboración? Si es un paciente que lleva ni siquiera una semana tomando benzodiazepina, no pretendas que porque a las 2 semanas de tomar un ansiolítico ahora el paciente esté más regulado, no esté ansioso y pueda elaborar. O al revés, a veces los pediatras, el neurólogo, el psiquiatra, está tan puesto también en los síntomas, y en remitir el síntoma, que le cuesta mirar esta complejidad en el emocionar, ¿no?
Y como nos cuesta hacer esto, ¿qué hacemos? No aparece el otro. No hacemos como dijeran clásicos como Merleau-Ponty o da lo mismo, muchos otros de hace muchos años atrás, estas ideas de hacer epogé, que el otro aparezca. El otro no aparece un otro, no aparece un sujeto, aparece un objeto, cosificable, diagnosticable, tratable, que no escuchamos, que no vemos, así que no humanizamos. Así que la ética, la dignidad de los procesos de intervención son palabras muy bonitas que carecen muchas veces de piso, de robustez. Y muchas veces los pacientes por eso desertan de las terapias, porque la terapia se vuelve un espacio donde ellos vuelven a confirmar que la persona en la que yo puedo confiar es la misma persona que me vulnera, me daña, me estigmatiza, me habla de él y sus teorías, eh, no me habla de lo que a mí me pasa, ni siquiera me ayuda a mentalizarme y quiere que yo mentalice a mi hijo. A veces ellos se dan cuenta de los temas que tú no tienes resueltos y te los muestran y tú te enojas. Entonces, la idea de esta presentación era como hacerles una antesala de que cuando hablemos de trauma va a ser medio tirado de las mechas hablar de trauma si no entendemos ese ambiente de cuidado, esa predictibilidad neuropsicofisiológica, esta característica propia de los sistemas complejos y completos, sobre todo subrayo esa última palabra, autopoyéticos, donde incluso en el caos y en la heterogeneia la vida se organiza. Entonces no es romantizar el caos, pero es dejar de pelear con el caos y es dejar de romantizar los procesos de resiliencia o de protección. Adrián. Sí, Loreto, bueno, mira, acá La tengo Dani. yo algunas preguntitas cortitas antes de pasar a la querida Daniela Gastaldi, que ya la veo ahí que está conectada. Muy corto, te quiero preguntar acá, me pregunta Cristian, dice, mi nombre es Cristian, atiendo a personas adultas en un programa social. ¿El diplomado también estará enfocado en la comprensión e intervención en el trauma complejo para personas adultas? Pregunta. Sí, sí, pues por eso les hablaba de todo el tiempo la trayectoria. Y de hecho les dije, si soy psicólogo infantil necesito entender de la complejidad de los adultos y al revés. De hecho no deberían existir esas, de nuevo, dicotomías. No funciona así, no somos, de nuevo, una soberbia el puerto un buque de los psicólogos de creer de que yo sé de niños, no, yo sé más de adultos. Sí, el niño es adulto y el adulto fue niño. Entonces sí, vamos a mirar el ciclo vital. Ok, y David dice algo que pasa igual, es que no hay mucha comunicación entre equipos médicos que podrían ser interdisciplinarios. Un médico general podría ir de la mano para poder vincular esos términos como parte del diagnóstico. Una reflexión. Totalmente. Sí, no siempre es el Eh, psiquiatra y el neurólogo, ¿eh? Muchas veces el internista es el que nos va a acompañar con mejores dietas farmacológicas. El internista, o el gastroenterólogo, o el neuroendocrinólogo a propósito de problemas de la tiroides y de regulación en la adolescencia. Exactamente. Bueno, Loreto, como siempre muy claro, acá la gente dice muchas gracias, como siempre excelente, Loreto también. Podríamos seguir, como siempre digo, hablando de esto y discutiendo y reflexionando, así que te agradezco como siempre esta instancia formativa que nos has brindado el día de hoy. Gracias a ti. Y ahora que vaya la